Muy bienvenidos un día más a nuestra serie diaria de encuentros espirituales basados en la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles con la intención de que vayamos recorriendo junto a los apóstoles aquellos primeros hombres y mujeres que expandieron el Evangelio por todo el Imperio Romano a través de sus propios encuentros espirituales con el Espíritu Santo que los guiaba y los dirigía. Como estamos comentando en cada programa, el estudio de la Biblia la basamos en su inspiración y en su valor pedagógico o como maestro para nuestras vidas. Con la llegada del Espíritu Santo dio comienzo la nueva era de la predicación. Se cerraban las puertas de Jerusalén para, de nuevo, expandir el Evangelio hacia lo último de la tierra, sin que nadie quedara excluido de esa experiencia. Hoy vamos a ver un programa un poquito más largo para poder terminar la sección de Pablo en Atenas. Como veíamos en el programa de ayer, Atenas era una importante ciudad portuaria, pero sobre todo una importante ciudad donde radicaban los grandes filósofos, donde había miles de templos con cientos de miles de prostitutas religiosas que ofrecían sus servicios en los templos. Era una ciudad muy atractiva para el Evangelio. Era una ciudad donde la predicación del Evangelio se hacía totalmente visible para poder compartir con los demás esos momentos especiales. Y Pablo no va a desaprovechar la ocasión, después de haber estado en las sinagogas y en las plazas, de seguir enseñando sobre la palabra de Dios. Pablo entonces, puesto en pie en medio del anfiteatro, dijo: varones de Atenas, en todas las cosas os observo como muy religiosos. Fijaos la forma que tiene de entrar. La religión era totalmente pagana, pero Pablo pudo arrancar su propuesta a partir de ver cómo se movían las personas por los diferentes templos. Él va a hacer una aproximación para no romper barreras, sino para establecer puentes con ellos. Porque pasando y viendo cerca de vuestros templos, hay también un altar en el cual estaba inscrito al Dios desconocido. Sin ninguna duda, no era la intención de Atenas que se hablara del Dios de Israel. Pero también es importante que recordemos que Pablo va a utilizar ese Dios desconocido para ellos, para hablar, para presentar al Dios de la alianza, al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto es lo que podríamos llamar utilizar la situación del destinatario para recibir el mensaje de parte de Dios, sin las limitaciones que a veces ponemos los que enseñamos la Biblia, pensando que los demás tienen las mismas necesidades que nosotros. Continuamos con la exposición de Pablo. Al que adoráis, pues, a pesar de no conocerlo, a este os anuncio yo. Pablo sabía muy bien dirigir el Evangelio a las personas que le escuchaban. Tenía suficiente preparación académica, tenía suficiente escuela de enseñanza
para aprovechar cualquier vestigio que pudiese introducir el mensaje de Jesús, además de haberse encontrado con él en el camino de Damasco. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos. Es decir, a partir de la destrucción del sistema de culto judío, al empezar Jesús en el santuario celestial, da comienzo una nueva etapa. Dios ya no habitaría más en un templo construido por el hombre, ni habitará jamás en ninguna parte del mundo, en ningún templo hecho por manos de hombre. Ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna. Para él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Se refiere a Adán y a Eva. Para que busquen a Dios, por si tal vez, palpando, puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. El apóstol hace una comparación que me parece realmente espectacular. Aunque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, y repito, no puede habitar ya después de la muerte de Jesús y la resurrección en ningún templo humano, hizo una sola raza. Y de esa raza, el apóstol está utilizando los elementos fundamentales de todo el linaje de los hombres para que llenásemos toda la tierra, precisándoles el orden de los tiempos y los límites de su vida. Para que busquen a Dios, porque tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no esté lejos de él. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Esos poetas que eran filósofos, que no eran teólogos, que no habían recibido instrucción por parte del Espíritu. Pero Pablo no desprecia todo el saber. Pablo solamente deja de lado el saber que no coloca a Dios en el lugar que le corresponde. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Es decir, Pablo está presentando el lenguaje de los atenienses, el mandamiento que dice no te harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios no puede ser confinado en una obra de arte para ser adorada. Y Pablo eso lo sabía muy bien. ¿Veis cómo adapta el mensaje a aquella ciudad y a aquellas circunstancias? Pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que procedan al arrepentimiento. Finalmente, el arrepentimiento, mis hermanos, es la puerta a la gracia divina. Sin arrepentimiento no hay gracia de parte de Dios. Por cuanto han establecido un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. ¿Veis? Si comparamos este mensaje con el mensaje de Pablo en otras cartas, lo hace de otra manera, pero el mensaje es exactamente el mismo. Jesús, el que resucitó, abre la vida para todos los que se arrepienten y presentan a Dios ese regalo de su propia vida para ser rescatada por Jesús. Hoy, después de ascender, Rey de Reyes y Señor de Señores.
La doctrina de la resurrección era muy importante para Pablo. Es verdad que lo era antes de conocer a Jesús y después, porque como fariseo creían en la resurrección, pero los filósofos no creían en la resurrección del cuerpo, creían en la inmortalidad del alma. De hecho, vamos a ver en los versículos que nos quedan hasta el 34 cómo reaccionaron los atenienses a la doctrina de la resurrección o al hecho de la promesa de Dios sobre la resurrección. Pero cuando oyeron resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Para el mundo filosófico, tanto griego, judío, como cristiano medieval, la resurrección de los muertos está descargada de significado. Porque si pensáis bien lo que ellos dicen, si cuando el ser humano muere, el alma va al cielo o va al infierno, ¿para qué necesita un cuerpo? Por eso Pablo, aunque cogió un método sutil, un método importante para predicar el Evangelio, les dejó muy claro que el destino final del ser humano es la resurrección y ninguna otra cosa, aunque la filosofía explicara de esa manera los grandes acontecimientos del ser humano, pero no basados en la Biblia, sino basados en el conocimiento humano. Así que Pablo salió de en medio de ellos, había hecho su misión, había predicado al Dios invisible, había predicado al Dios creador, había predicado al Dios que se hizo carne y que perdona los pecados del ser humano. Una vez hecha su misión, salió en medio de ellos. Pero no obstante, hay un matiz positivo al final del tema de hoy. Algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio, el encargado del lugar donde Pablo estaba, y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Mis hermanos, cuando hablamos de entregar nuestra vida a Dios, no hablamos de cantidad, hablamos de sinceridad, hablamos de ese método en el cual el ser humano reconoce sus limitaciones, reconoce que está limitado por su nacimiento, por su vida en este mundo. Y Dios nos invita a que tengamos una experiencia positiva junto a Él. Y eso es lo que yo te invito en esta tarde antes de orar. A que te entregues a Jesús sin reservas, que te entregues a Él, no reservándote para ti lo que pertenece a Dios, sino compartiendo con Él el plan de salvación. En Atenas, una ciudad pagana, profundamente idólatra, hubo personas que creyeron. Da el nombre de un hombre, da el nombre de una mujer y de otras personas que no identifican. Nosotros seguimos siendo, mis hermanos, los instrumentos en las manos de Dios para la salvación de las naciones. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio de ser hijos tuyos. Y gracias, Señor, porque lo mismo que el Espíritu inspiró a los primeros discípulos, Señor, lo sigue haciendo con nosotros para la predicación del Evangelio. Todo ello, Señor, te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues simplemente cerramos nuestra Biblia, pero no definitivamente. La cerramos para abrirla en el próximo programa. No te lo pierdas. Tendremos momentos especiales en la palabra de Dios. Recuerda, encuentros espirituales cada día, a la misma hora y en el mismo canal. No te lo pierdas. Nos encontramos.